Bienvenidas a esta nueva edición, a esa nueva mirada interna, en este espacio donde, bueno, nos tomamos las cosas con calma y podemos conversar con alguna mujer de la que aprendemos muchísimo, ¿no? Hoy tenemos el placer de conversar con una mujer que está dedicando su vida a la difusión y a acompañar a mujeres en la salud femenina, ¿no? A una ginecóloga que trabaja de manera más integrativa. Ella es la doctora Laia Sánchez, perdón. Y, y bueno, vamos a hablar con ella de muchísimas cosas que serán de gran utilidad. Muchísimas gracias, Laia, por aceptar estar con nosotras en esa mirada interna y bienvenida. Muchas gracias, María, por proponerme pues, formar parte de tu espacio y bueno, estoy súper contenta de compartir este ratito juntas y bueno, pues hacer un intercambio de conocimientos y de sabiduría. Pues gracias, gracias. Bueno, quería empezar preguntándote, porque sé que también haces difusión, ¿no? Y precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la educación sexual y menstrual ya desde las niñas, ¿no? Desde las niñas jovencitas. He sido profesora durante muchísimos años y claro, me sorprendía muchísimo ver desde el poco conocimiento que tenían ellas. Incluso la rabia y el rechazo que tenían hacia la menstruación, hacia la ciclicidad, hacia todo lo que representaba todo eso, ¿no? Ellos querían seguir siendo lineales y encajar en ese mundo. Y de hecho, bueno, hacíamos algunas dinámicas, dibujaban su útero y lo dibujaban en llamas. O sea, algo muy preocupante, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo percibes que está eso? ¿Y qué pasos crees que son necesarios dar para que haya un cambio? Bueno, a ver, yo creo que siempre digo en los talleres que hago de educación menstrual que intento que no sea solo para, digamos, las adolescentes o las niñas que empiezan a menstruar, sino ya, o sea, las madres, padres, o sea, ya si pudiéramos incluir a los padres sería increíble, pero es verdad que es la minoría. Mi mensaje siempre es que esto empieza desde que el primer día que nacen. Es Ujú, decir, la educación menstrual y sexual es desde, pues no sé, desde la lactancia materna y es un acto sexual. ¿Vale? ujú, Y ya está, y es como de normalizar. Lo que pasa es que, claro, si nuestra madre, digo madre porque normalmente es nuestro referente indirecto de nuestra educación menstrual, porque si nosotras vemos a nuestra madre, pues que cada vez que tiene la regla, que menstrua, pues está muriéndose de dolor, está tirada en el sofá, de muy mal humor, con muchísima analgésicos. O sea, al final ese es nuestro referente, ¿no? Entonces, claro. que inconscientemente vamos a pensar que la menstruación, que no llegue, por favor, porque es que esto es lo que supone ser mujer, que esto también es un concepto que deberíamos total obsoleto, ¿no? O sea, al final, cuando empezamos a menstruar, no nos volvemos de golpe mujeres, no, somos niñas que estamos menstruando, que luego seremos adolescentes menstruando y luego ya seremos adultas que además menstruan, ¿no? Pero es que, claro, es como de golpe, parece que ya puedo tener hijos y ya soy adulta, ya tengo una función biológica en esta sociedad para la que nadie me ha preparado y además que voy a tener dolor, me voy a desangrar y voy a reproducir todo lo que he visto en mi madre. Y quien dice madre, pues a veces si son niñas que se han criado pues en familias pues más con más matriarcas, con abuelas jóvenes que aún menstruan, tías, tal, todos en la misma casa, pues son estos referentes femeninos, ¿no? Entonces, claro, ya no es cuándo hay que empezar a hablar de educación menstrual, no, es cómo nosotras, como mujeres que menstruamos y que tenemos hijas y hijos, ¿no? Cambiamos desde nosotras mismas el discurso y la manera de menstruar. Ahí empieza la educación menstrual y sexual, porque es que son todos los eventos que se relacionan con esta feminidad, ¿no? Es menstruar, es parir, incluso abortar. Es que tenemos que aprender a hacerlo todo, porque probablemente, o sea, a normalizar todos estos eventos de la mujer y la lactancia, ¿no? Porque es que al final la mayoría de nosotras vamos a pasar por, vamos a menstruar, posiblemente tengamos embarazos con un parto y embarazos que acaben en aborto. Entonces hay que dejar de todo esto vivirlo desde el tabú, porque es la única forma de que nuestras nuevas generaciones acepten la menstruación, ¿no?
Yo es lo que veo y Ujú. lo que intento transmitir. Claro, claro. O sea, y de momento es como muy importante el informar, o sea, que estos talleres lleguen a mujeres ya adultas para que puedan Claro. transmitirlo así a sus hijas. Claro, exacto. Y que aprendan qué es normal, qué es un ciclo menstrual normal. Dejar de normalizar pues muchos síntomas, ¿no? Las mujeres que llevan toda la vida pobres, que cuando por la noche tienen la menstruación ya se van a dormir con los pañales, ponen toallas. Es que esto en bajo ningún concepto esto es una característica de un ciclo menstrual normal. Ujú. O sea, por la noche fisiológicamente sangramos menos, entonces si tú estás con todas estas cosas extras, porque si no resulta que lo manchas todo, es que a veces es un sangrado menstrual abundante que tienes que ir al médico a pedir ayuda, ¿no? Entonces también es cambiar este discurso de lo que hemos normalizado porque nos han dicho que eso era normal. Claro. Claro, Es que ahora quería comentarte un poco eso, ¿no? Tú me dices, tenemos que ir al médico, pero es que depende de qué médico te toque también, ¿no? ya, La mujer también ha sido la gran olvidada en la medicina en general, no solo en este aspecto. totalmente, Un montón de enfermedades que se diagnostican muchísimo más tarde en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ayer veía una entrevista de una chica autista y ella comentaba pues que en las mujeres es muy difícil detectar el autismo, que se detecta total. muchísimo más tarde, incluso a ella doctores que se lo negaban, ¿no? Y, y claro, ya no solo hablando de la parte más cíclica de la mujer, etcétera, sino medicina en general, ¿no? Sí, sí. Lo del autismo es brutal porque además esto es algo, el retraso diagnóstico del autismo es una cuestión cultural y social y de cómo se educan a las niñas. O Mm. sea, eso hay un decalaje, un retraso diagnóstico porque a las niñas se las enseñan a ser más pacientes, a tener, a desarrollar más capacidades de adaptación social. Entonces, todo ello, o sea, hace que se retrase el diagnóstico de autismo. Es que me parece tan fuerte, tan fuerte. Y otras enfermedades es porque directamente se ha ignorado la biología de la mujer y cómo impacta esto, pues en el inicio del debut de, bueno, cómo se manifiesta la enfermedad, ¿no? Los síntomas o cómo abordarla, ¿no? Porque es como damos tratamientos o dosis que no están adecuadas a nuestra biología, porque no nos han incluido en los estudios precisamente porque la ciclicidad afecta a cómo metabolizamos Claro. los fármacos. Entonces, como bueno, pues claro, es que si no, no vamos a tener como pues resultados coherentes o consistentes, incluimos solo a hombres y luego lo extrapolamos a las mujeres. Y me Es parece algo pues increíble. es increíble, ¿no? O Es todo el algo drama increíble. de la enfermedad cardiovascular también, que Mm. los estudios en los que se basaron para decir qué síntomas eran normales, qué no y cómo tratarlo, directamente no incluyeron a ninguna mujer. Entonces, claro, como las mujeres no tienen riesgo cardiovascular, pero ¿cómo vamos a tener riesgo cardiovascular si no nos incluís en los estudios? En lo que estudiáis, lo miráis, es que me parece como, pero ¿qué tipo de meme maléfico es este? Incluso también leí que la diabetes tardaba más o sea, me pareció increíble, ¿no? Bueno, o las migrañas. Resulta que, o sea, muchas veces las mujeres, la migraña es más típica de las mujeres, es más Ujú. frecuente en mujeres porque hay todo un componente de relación estrógenos-progesterona muy potente en su, bueno, en su manifestación, en su fisiopatología, ¿no? Pero si un hombre, entonces, tú puedes consultar por migrañas y te darán analgésicos, ansiedad, que te relajes, lo típico, ¿no? O sea, poca gente te va a preguntar sobre las características de tu ciclo menstrual para relacionarlo ni que sean con las migrañas. Esto, punto número uno. Pero además, si te irás con tus analgésicos, que te relajes y que esto es normal, pero no te irás con una prueba de imagen de la primera visita. Vas a necesitar consultar varias veces para que te deriven incluso al especialista, al neurólogo o para que te pida una resonancia. Y en cambio los hombres, casi A siempre la la primera primera. vez que consultan por una cefalea, por una migraña, ya salen de esa visita con una derivación al especialista. Entonces me parece como, pero ¿qué tipo de maltrato es este? Sí. Al menos haz una derivación al ginecólogo, porque le has preguntado por los ciclos y tal vez tienes sospechas que haya un exceso de estrógenos, al menos. Ya no te pido que la envíes al neurólogo, pero algo, o sea, y claro, cosas así son todo sumatorios, porque tenemos el ejemplo de la migraña, pero es que es un sinfín de situaciones
en las que la mujer es completamente ignorada porque se desconoce su biología, básicamente. Sí, muy, muy triste que aún esté así, ¿no? Sí que empieza a haber voces, pero bueno, aún realmente es muy... Y después también depende del ginecólogo que te toque, ¿no? Que también las mujeres cuando tenemos que ir al ginecólogo es algo un poco traumático y si no has encontrado, si no has tenido la suerte de encontrar a alguien así de confianza, ¿no? Cuando tendría que ser un lugar donde te sintieras muy cómoda y en confianza. ¿Cómo ha sido tu camino hacia esa ginecología más integrativa, más... Bueno, a ver, yo me formé en un hospital que era un hospital comarcal, más pequeño. Toda la parte de obstetricia, el equipo de matronas, pues creo que nos enseñaron todo un acompañamiento mucho más respetuoso que la mayoría de compañeros, ¿vale? Porque éramos como muy top en obstetricia. Pero yo recibí una formación en ginecología al uso Ujú, de no tengo la regla, anticonceptivos, no sé qué, tal. Pero sí que es cierto que yo cuando acababa mi residencia me propusieron trabajar haciendo una consulta de ginecología adolescente, ¿no? Entonces, bueno, ya me empecé a formar por ahí y eso fue como el primer paso de decir, a ver, tengo que hacer algo más, no puedo decirle a todas las adolescentes pastillas anticonceptivas, no sé qué, vamos a intentar, claro, estilo de vida. Empecé por ahí un poco, pero muy autodidacta, ¿vale? Y siempre ya empecé a escuchar algo de la alimentación antiinflamatoria, o sea, ya hacía alguna formación que era un poquito más open mind. ujú. Pero sí que es verdad que hasta que no me quedé embarazada de mi primera hija, tuve un parto un poco traumático y pasaron cosas en el embarazo, pues que digo, pero ¿cómo me ha pasado esto, no? Que ya dije, ¿qué he hecho mal? ¿Por Ya, qué he tenido un retraso de crecimiento? Pero si yo estoy sana, pero si yo soy una joven, 32 años, que dices, no, no es mm, que tenga 40 y algo, tengo 32 años. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué ha pasado esto? Entonces ya empecé, pues, un poco a buscar, autoformarme tal y ya fue cuando me abrí más a esta ginecología más integrativa, vas a tener en cuenta todo el aspecto biopsicosocial de la mujer, a revisar el estrés que había tenido, una dieta que no era la adecuada, obviamente, muy pobre en grasas, muy rica en ultraprocesados. O sea, todo esto que fue como, vale, todo esto puede haber influenciado en mí y ya fue como no parar de formarme hasta que me quedé embarazada de mi segunda hija, que ahí me tiré a hacer consulta online. Entonces ya fue como formaciones desde la PNI y, y una cosa llevó a la otra, conocer gente que te va nutriendo y al final bueno, creé la clínica online de salud femenina ajá, integrativa. Pero fue un camino que yo, muy marcado por mis embarazos y mis maternidades, porque yo también cambié de claro. forma de acompañar a la mujer. Ujú. Claro, Creo que sí, que fue eso, básicamente. tu propia experiencia, ¿no? Nuestros hijos siempre son nuestros grandes maestros, nos aportan Totalmente. algo, ¿no? Muy, muy así grande. Sí, 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 Ujú, yo ya me acuerdo después de mi primer parto que, o sea, yo, mi parte racional de ginecóloga, sabía que mi hija la tenían que ingresar en pediatría, pues porque había habido un episodio, pues esto de hipoxia, ¿no? Que le había faltado un poco el oxígeno y que estaba bien indicado eso, pero yo me volví, o sea, fuera de sí, o sea, se me activó la parte más animal de madre leona, más primitiva a nivel cerebral, que dije, no, no, déjamela conmigo, no te la lleves. Y estaba yo que me estaban haciendo un electrocardiograma porque perdí mucha sangre, porque me mareaba, que traerme el sacaleches, porque al menos que nadie le vaya a dar nada a mí. O sea, es como que dije, ahora entiendo a las mujeres, vale. ahora las entiendo, ¿sabes? Porque yo a veces era como que un choque de, te estoy explicando el por qué estamos haciendo esto. Entonces era como, no, no acabo de entender por qué no tienes confianza en mí y si te estoy diciendo que esto está argumentado, si tenemos que hacer esto, pues porque está yendo mal, porque no sé qué, y veías que ellas estaban como fuera de sí, como que no lo aceptaban, y por ese momento las entendí. Claro, Digo, es que no, no tienes capacidad o sea, te sale lo más primitivo. Entonces, esta gran dosis de empatía que puede desarrollar hacia las mujeres, ¿no? Que estaban de parto y que hasta ahora, pues, había sido médico, vamos a decir, más o menos respetuosa, porque hay muchos compañeros peores, pero de golpe dije, vale, o sea, por ahí es el camino, o sea, hay que escuchar más a la mujer. qué bien, ¿no? Y ahora entonces tienes una clínica online, ¿no? Haces... Bueno, hago muchas cosas porque mantengo mi parte en la pública, un hospital público, donde allí, bueno,
Estoy especializada en cáncer de mama y sigo haciendo la ginecología adolescente. Ujú, Y luego, pues esto a nivel, pues, digamos, fuera del hospital, creamos esta clínica online que somos diferentes profesionales. Hay ginecólogas, somos 4 ginecólogas, pero también tenemos nutricionista, PNI, coach de salud mental, una embrióloga especializada en método sintotérmico. Entonces abordamos como y medicina interna, también PNI, o sea, somos varias PNI, somos 3 y abordamos pues la salud de la mujer desde una mirada a 360 grados. O sea, es increíble, ¿no? Es claro, una gran oportunidad y luego tengo consulta presencial en Barcelona, donde también pues esta mirada integrativa la sigo aplicando, obviamente. Es que ya cuando empiezas ya claro, tampoco hay otra forma de hacer las cosas. claro. Cuando te abres a ello y ya lo ves desde esa manera, claro, ya no hay vuelta Entonces atrás. sale. Eso es claro. Sí. Sí, porque la pública al final dices, es que, ¿qué haces en 15 minutos? Bueno, no hago, obviamente, no hago muchas cosas, pero tengo pacientes que acompaño con cáncer de mama que una vez ya han dejado todo el tratamiento estándar, pues toda esta suplementación o la micoterapia o estrategias así más fuera de lo habitual, digamos, Ujú, las aplico. claro. Es decir, también selecciono el tipo de mujer, ¿no? Pero a la que haya un poco de Sensibilidad o interés, ahí me apertura o meto. interés, ¿no? Exacto. Claro, ¿Qué claro. puedo hacer a nivel de alimentación? Bueno, pues sí, mira, podemos hacer esto, ¿no? O sea, que es que al final la propia mujer también se está apoderando de su salud, Claro. se está empoderando tanto que ya te exige más. Entonces es estupendo, es genial. Es fantástico, porque Mm, realmente al tener esa mirada puedes dar de verdad una solución, bueno, una solución, un camino, ¿no? Un poder mm, ir hacia... Y de hecho ese que comentábamos, ¿no? En general, los ginecólogos a los que vas, pues a veces las informaciones que te dan, ¿no? Yo, bueno, también acompaño a mujeres desde otra perspectiva, como un poco más espiritual, energética, y mm, trabajamos con el útero y con la ciclicidad y toda esa parte, ¿no? Y claro, hay mujeres que me cuentan, y por ejemplo, algunas mujeres me han contado que la menstruación dejaron de tener la menstruación y ellas lo relacionaron con un efecto, o sea, con una noticia muy drástica que les había ocurrido, ¿no? Una de ellas murió su padre, el otro, o sea, cosas así muy impactantes, inesperadas y muy emocionales, como un choque muy emocional. mm. Pero cuando fueron al ginecólogo, pues de ninguna manera lo relacionó con ello y de hecho les dijo menopausia precoz. Am, y que va, después empiezan a trabajar, empezamos a trabajar todo eso y al poco tiempo vuelven a sangrar de nuevo, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, a ver, yo veo perfectamente que esto pueda pasar, porque al final un evento de estas características es como es una acción de estrés hacia el cuerpo emocional que si nos basamos solo en la biología, ¿vale? O sea, esta acción de este estrés, esta situación de alarma, de peligro para el cuerpo, se traduce en una elevación pues, de la hormona del cortisol que perfectamente puede acabar bloqueando el ciclo, perfectamente, ¿vale? Y esto es un poco independiente del momento vital en el que nos encontremos, es decir, tú puedes estar transitando por una perimenopausia, ¿vale? Y que haya este evento, esta muerte de un ser querido que te deje o sea, sin regla varios meses y que Mm, luego vuelva, pero para hacer un diagnóstico de una menopausia precoz no solo nos basamos en la edad, te tendrás que basar en una analítica y saber interpretar esta analítica con estos valores de hormonas y que sea una buena analítica con todos los parámetros necesarios, ¿no? Para hacer una buena interpretación de lo que le está pasando a la mujer. Pero es que es algo que perfectamente puede pasar. Y luego también hay mujeres que nacen con variantes genéticas a nivel de cómo toda la gestión del estrés, o sea, de cómo funciona el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es justamente el que gestiona todo el estrés, ¿vale? Y también depende de cómo, o sea, y le hacen más susceptibles a que estos eventos puntuales pues se traduzca en una sobrecarga de claro, cortisol que pueda acabar bloqueando el ciclo. Y luego también está mucho su pasado,
cómo ha sido su niñez, cómo ha sido su vida intrauterina y el trauma transgeneracional en esta programación del funcionamiento del eje que gestiona todas las emociones y el estrés, como es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que está directamente conectado con nuestro ciclo menstrual. Entonces yo lo veo perfectamente factible que esto pase. Ahora, que un profesional, ginecólogo, ginecóloga, pues más, con una formación, digamos, más básica, más estándar, más tradicional, pueda llegar a hacer esta relación, pues a veces es difícil. Es difícil. En general es difícil, sí. Pero yo le veo el sentido. Claro, bueno, y de hecho, las mujeres que son un poco conscientes de, o que ponen un poco de atención, ya te das cuenta que tu ciclo menstrual, dependiendo de cómo ha sido ese mes, la sangre es un poco diferente, ¿no? Incluso Exacto. puedes tener más molestias o menos, Claro, etcétera, ¿no? total, totalmente. Bueno, es que al ciclo menstrual se le afecta todo. Cómo vivimos, o sea, cómo dormimos, cómo comemos, el nivel de estrés que tengamos, si hemos tenido algún tipo de proceso infeccioso, todo esto va a condicionar pues nuestra ovulación y nuestro, ¿no? Cuando ovulamos y cómo ovulamos y puede tener más dolor, menos sangrado, más sangrado, que venga antes la regla o que venga más tarde. Es que al final, cuando se dice que la menstruación es un signo vital, es precisamente por eso, porque es un chivato de cómo está nuestra salud. Exacto. Sí, una suerte, ¿no? Que cada mes podemos observar cómo nos encontramos en función también de cómo estamos menstruando. Es que es una ventaja biológica. Mm, Los hombres, el equivalente para los hombres sería el seminograma. No, hacerse un seminograma mensual sería el equivalente de salud para hombres, pero no se lo pueden hacer. No es claro, tan no es práctico, tan fácil, no. claro. O sea, por poder se lo pueden hacer, pero como que es un poco raro, ¿no? Cada mes haces un seminograma, no lo tenemos normalizado. Pero las mujeres, o sea, este sangrado y cómo sangremos, ¿no? Es Ujú. como, qué bien, qué suerte. Empezar a verla como una suerte en vez de Mm. demonizarla, ¿no? Ese es parte de lo que es necesario hoy El en día, cambio dar ese total. cambio. Sí, sí. Pero bueno, hay todo el trabajo que comentábamos antes, ¿no? De empezar con todas Claro. estas madres y hacer una educación menstrual de verdad. Mm. Y bueno, requiere su tiempo, pero poco a poco, ¿no? Sí, sí, Ir sí, el haciendo cambio ha empezado. todo lo que se pueda en ese sentido. Mm, Y bueno, uno de los grandes temas también en cuanto a la menstruación es el dolor, ¿no? El dolor menstrual y cómo de normalizado está, mm, llegando bueno, incluso a la endometriosis, que ha sido una de las grandes enfermedades invisibilizadas, ¿no? Que no sé si leí que eran 6, 7 o no sé cuántos años para que pudieran diagnosticarte realmente de endometriosis. Imagino que muchas mujeres nunca llegan a ser diagnosticadas, ¿no? claro. Bueno, ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Qué herramientas pueden ayudar a aliviar? No sé, ¿qué nos vale, cuentas? el diagnóstico normalmente lo sospechas por la clínica, por los síntomas. Un dolor menstrual, pues que digamos, o sea, el dolor menstrual nunca es normal, ¿vale? Punto número uno. Ujú, Pero un dolor menstrual que te dan el tratamiento estándar, que son pues los antiinflamatorios, los AINES o anticonceptivos o ambos, y persiste, eso nos tiene que poner muy en alerta, que no estemos, pueden ser otras causas, ¿eh? Pero que no sea una endometriosis. Normalmente nos han dicho que la endometriosis debuta, o sea, se diagnostica a los 25 años, o sea, como de la mujer adulta. Pero el debut tiene lugar en la adolescencia. ujú, O sea, la principal ventana de oportunidad es la pubertad. Y porque ya estamos como codificadas genéticamente a que podamos tener endometriosis, ¿no? Desde la vida dentro del útero de nuestra madre. Los primeros años hasta la pubertad, cómo vivamos, va a marcar que tengamos más números a desarrollar la endometriosis. Y a partir de los 21 años, la probabilidad de desarrollar la endometriosis disminuye muchísimo. Lo que pasa es que en el diagnóstico, cuando se dice, tarda unos 10 años, es que esta niña que empieza a menstruar, que se queja de dolores de regla, de sangrado menstrual abundante habitualmente, cada mes, de forma cíclica, no responde a nada, habitualmente será a partir de los 25 cuando no, le llegue este diagnóstico mm.
de una posible endometriosis. Entonces, la clínica, que no solo es el dolor menstrual, sino también es un dolor que luego ya no se vuelve regular con la menstruación, sino que puede aparecer en cualquier momento del mes, ¿vale? O tal vez unos dolores ovulatorios extremadamente fuertes. O sea, tanto la ovulación como la menstruación va acompañada de un aumento muy acusado de unas moléculas que se llaman prostaglandinas, que son proinflamatorias. En la endometriosis todo esto está mucho más exagerado y hay mujeres que van a urgencias por dolores ovulatorios Ujú. o unos folículos hemorrágicos en mujeres jóvenes muy frecuentes. Todo esto muchas veces luego está asociado, o sea, lo que hay de forma subyacente es una endometriosis que aún no da la cara pues, por pruebas de imagen, que ese es un poco el problema que tenemos en una limitación diagnóstica, que cuando ya tenemos grandes endometriomas y signos ecográficos de endometriosis, ya han pasado muchos años, en la mayoría de veces, y el diagnóstico ya es bastante tardío. Pero por la clínica y por factores de riesgo que podemos recoger con una buena historia clínica, ya podemos sospechar la endometriosis y luego la exploración física, una mujer que tiene relaciones sexuales coitales, que le podemos hacer una exploración vaginal, pues hay algunos puntos en el fondo de la vagina a nivel de los ligamentos uterosacros muy dolorosos que también son sugestivos de endometriosis. Entonces, con todo esto, y si tenemos además una prueba de imagen, una eco, una resonancia que apoya, pues perfecto, ¿no? Pero ya podemos establecer una sospecha o directamente un diagnóstico de endometriosis. Pero bueno, es que la clínica puede ser muy variable. Dolor con la penetración, al hacer pipi, al hacer caca, fatiga crónica, lo de las migrañas, muchos problemas digestivos. Cada vez más se habla del papel de la microbiota, ¿no? En el inicio o en el desarrollo de la enfermedad o como consecuencia de este desequilibrio hormonal que hay, con exceso de estrógenos. O sea, al final puedes tener tantos síntomas y tenemos tan integrado aún que el dolor menstrual es normal Normal. que hay un retraso diagnóstico súper importante. Y ahora ya los ginecólogos jóvenes, las ginecólogas jóvenes, vienen muy sensibilizadas, ¿vale? Pero esto tampoco es lo que tal vez nos encontramos cuando vamos a hacer una consulta pues a nuestro ginecólogo del ambulatorio o de la mutua de toda la vida. No, no, porque, o sea, hay mujeres que me han contado que la respuesta del ginecólogo ha sido, cuando tengas el primer hijo, eso te pasará. Bueno, Que ya me dirás. no, no, el embarazo no cura la endometriosis, ¿vale? Lo, yo creo que esto que decían, no, porque después del parto, o sea, al final, cuando tú estás embarazada y haces una lactancia, ¿vale? Estás sin regla, tienes una menorrea fisiológica que Claro. puede ser perfectamente casi 2 años. Ujú. Esto sí que representa un reset para tu sistema hormonal. Es fisiológico, no es voy a dejarte sin reglas dándote un anticonceptivo. No, porque es tu Es otro cuerpo, contexto completamente muy diferente. diferente. Esto supone un reset y además yo creo que de forma inconsciente también la maternidad es una oportunidad, ya te digo, inconsciente que las madres em, cambiamos alimentación para nuestros hijos, que coman bien, que no sé, que inconscientemente cuando ya empiezas a hacer pues una alimentación para tu hijo o tu hija, que quieres que sea esto equilibrada, no sé qué, o cuántos, al final acabáis todos comiendo lo mismo porque es una forma de que, para que no le puedes decir al niño come brócoli mientras yo me como un donut. ¿Sabes? Mm, Es que es una incoherencia. Entonces, claro. se hace un cambio de alimentación conjunta, incluso los ritmos circadianos te cambian. Y dicen, duermes peor. Bueno, sí, pero luego te vas a dormir más temprano también, porque no sabes cuántas horas vas a dormir. Yo creo que es todo acompañado, siempre que no haya una endometriosis, pero si hay un dolor de regla, un sangrado abundante, o sea, un desequilibrio hormonal previo a un embarazo, posteriormente se puede equilibrar porque cambia un poco el contexto en general, Mm. ¿vale? Entonces, va por ahí más esto de que con el embarazo se te curará. Una endometriosis, volver a menstruar la pobre y lo pasará Y igualmente termina fatal. igual, ¿no? Total. Y durante el embarazo también,
o no, durante el embarazo esos dolores desaparecen. Pues hay de todo. Hay mujeres que están muy bien durante el embarazo, mujeres con endometriosis que están muy bien, porque al final la, el principal foco de producción de estrógenos, que es el ovario, está bloqueado. Pero esas mujeres, por ejemplo, que van con mucha patología digestiva, en Ujú, el embarazo van a estar muy mal. El embarazo con endometriosis, si hay mucha disbiosis intestinal, puede haber una rotura de prematura de membranas, una amenaza de parto prematuro, puede haber problemas en la placentación. Hay más riesgo de cesárea bueno, pues porque no se acaba de dilatar bien. Y todo esto viene un poco pues, relacionado con este contexto de inflamación crónica. Hay una resistencia a la progesterona que influye mucho en pues, las contracciones uterinas y cómo se forma la placenta y cómo tiene lugar el parto, ¿no? Entonces, puede ser que vaya muy bien o puede ser que sea un puede que no. embarazo duro, con retrasos de crecimiento, más riesgo de preeclampsia. Claro, Depende un poco de cómo llegamos, pero esto tengas o no endometriosis, ¿eh? claro, en cada caso. Es que es muy importante cómo llegamos a este embarazo, ¿no? ¿Qué estado de salud? Lo que nos estamos encontrando últimamente es una población aparentemente sana, porque no lo está. Ujú. Entonces, tenemos muchos más problemas obstétricos, partos prematuros, rupturas de bolsa antes de tiempo, muchas más fallos de inducción, eh, retrasos de crecimiento o a todo el contrario, bebés muy grandes, más diabetes gestacional. O sea, todas las posibles complicaciones obstétricas las estamos viendo más porque ya no llega esta mujer y bueno, ni esta mujer ni este padre tampoco sano a la Claro, fecundación, ¿no? A la concepción. claro, es lo importante de esa mirada, como tú dices, ya a la concepción, ¿no? Claro. Ya desde el inicio. Claro, cómo es este ovocito y este esperma? Ujú, sí. Y cuando vienen parejas buscando embarazo, yo les digo, es que vamos a hacer unos cambios que al mínimo, mínimo tenemos que esperar 3 meses Claro. para, para que tengan un impacto en la calidad de estos gametos, ¿no? De estas células. Mínimo, porque es que si no, bueno, si te quedas embarazada, pues perfecto, felicidades, Pero pero bueno, sí, para que la calidad sea lo mejor posible, ¿no? Y tú claro, llegues allí de la mejor manera claro. posible, claro. Y ella y esta casa, ¿no? Este útero donde se va, le Exacto. ponemos mucho foco en la calidad ovocitaria, ¿no? Desde la reproducción, súper importante la calidad ovocitaria. Bueno, nos olvidamos de la calidad espermática, como si ¿Por eh, fuera? nos embarazáramos por generación espontánea, y luego nos olvidamos del útero, Claro. de este endometrio, esta casa donde va a crecer este bebé, de esta microbiota endometrial. O sea, es que ni puñetero caso, ¿no? Mm, Entonces, bueno, es que no es todo una célula lo que va a no, no. marcar que todo vaya correctamente. Exacto. Es un proceso muy, muy complejo Mm. y claro, que abarca muchos campos diferentes, ¿no? Y estas niñas, si por muchísima suerte, una niña, pues a lo mejor con, no sé, 16 años, 17 se la diagnostica de endometriosis, después con un tratamiento adecuado, ¿puede llegar a dejar de tener la endometriosis o no? Porque creo que es enfermedad autoinmune o no. Bueno, a ver, autoinmune como tal no está catalogada como autoinmune, pero sí que es verdad que hay todo, bueno, hay una incompetencia del sistema inmunitario y hay marcadores relacionados con la autoinmunidad implicada, ¿vale? Lo Mm, que pasa que no tiene el cartelito oficial de enfermedad autoinmune, ¿vale? Pero que una de las estrategias que tenemos que hacer es mantener la calma inmunitaria, eso es básico, claro. básico, y controlar la inflamación crónica es básica. A una niña de 16-17 años se le puede establecer una sospecha diagnóstica de endometriosis y empezar a hacer intervenciones a nivel de estilo de vida, suplementación, bueno, alimentación, y luego valorar tratamiento hormonal que puede ser más estándar si precisa, ¿no? Lo de toda la vida, acompañado de todo el resto de cosas, o optar por tratamientos más fisiológicos como una progesterona bioidéntica o algo así, que a veces pues, puede ser interesante en el manejo de la endometriosis. La endometriosis no se cura a día de hoy. No, o sea,
a día de hoy no se cura. Hay grupos de trabajo que están haciendo cirugías en endometriosis en adolescentes o sea, estadios muy precoces con el objetivo de ver si se eliminan pues las lesiones que a día de hoy no se operan en nuestro medio, las peritoneas, son lesiones focos de endometriosis muy superficial, ¿vale? Que no se ve por a simple vista. a simple vista, por una eco es muy difícil de ver, ¿vale? Pero estos grupos de trabajo que son muchos más intervencionistas que nosotros, la idea es operar, hacer una resección de estas lesiones, quitarlas y Ujú. ver si luego ya no vuelven a aparecer. ¿Vale? Esto está en estudio, no hay ninguna conclusión aún, ni mucho menos, porque claro, requieren un seguimiento de X años. Y luego habrá que ver cómo se acompañan estos años después, ¿no? ¿Qué variables se tienen en cuenta? Si saco las lesiones y llevo unos estilos de vida X o no hago nada más, a ver qué pasa, ¿no? Porque entonces bueno, pero lo que sí que puedes conseguir con una sospecha de diagnóstico precoz y adaptar tu vida, porque no es voy a hacer una dieta, no, 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 es voy a cambio de estilo, ¿no? alimentarme el 80% del tiempo como mi cuerpo necesita. Voy a respetarme y voy a intentar el 80% del tiempo respetar mis biorritmos. Voy a hacer ejercicio físico regular que me va bien a mí. No, muchas cosas, ¿no? Es como una toma de conciencia, un punto de inflexión para poder convivir con la endometriosis y que no me afecte a mi calidad de vida, tengo que vivir de esta forma que, en resumidas cuentas, es como debería vivir el ser humano. Ya, claro. ¿Sabes? Que es que tampoco es como nada súper especial. No, Me meto a dormir a las 7 de la tarde. O sea, es como deberíamos vivir. El problema es que la sociedad nos impide, nos empuja a vivir de una forma que nos enferma. mm, claro. Y sobre todo a las mujeres, ¿no? Y más a Complicado. O las sea, mujeres. ser Total. lineales, ser lineales. Hombre, No claro, escuchar esos ritmos, ese ir hacia adentro, ese parar, ese, ¿no? Esa energía descendente que también necesitamos totalmente. en muchos momentos. Oye, sería increíble si pudiéramos, ¿no? Respetar nuestros ritmos infradianos, adaptar nuestra jornada laboral a nuestra ciclicidad. Buah, Mm, esto ya sería utopía total. Para ello deberíamos tener líderes femeninos sí. con mirada feminista, Mm, que esto es un plus. sí. Deberíamos cambiar tantas cosas a nivel social y de forma transversal que no sé si lo vamos a ver, pero Sí. Vamos a verlo, seguro. Poco a poco vamos a llegar a ello. Pero bueno, pero esa niña o esa adolescente o esa mujer puede llegar a convivir con muy poco dolor, ¿no? sí, O sin dolor, puede vivir prácticamente sin dolor. sin dolor. Pero claro, es un trabajo de conciencia Ya, que depende, no nos engañemos, depende pues el nivel sociocultural de la familia a la que pertenezca esta claro. adolescente, pues se podrá llevar a cabo o no. O no, 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 ya. Y Ya. esto es Es triste, así, sí, pero es así. es así. Mm. Pero bueno, es Pero una buena noticia, ¿no? Se se puede puede. y claro, hay que Como tener es que, esa voluntad y comprenderlo también, porque muchas veces es que ni lo comprenden, ¿no? exacto, Primero es el comprenderlo y tener la información y después saber que se puede. total, es que es eso, muchas veces es más un ejercicio dentro de esta educación menstrual, Mm, deberíamos incluir la educación pues sanitaria, ¿no? claro, Es que, a ver, si tienes sangrado abundante, lo siento, pero tal vez los lácteos de vaca no te no te interesan y dicen. explicar el por qué y que lo entiendan y que Mm, no se crean que es como una nueva moda. Ahora está de sí, moda no tomar el- lácteos de exacto. vaca. No, es que tú tienes un trastorno hormonal donde tenemos que hacer diferentes intervenciones terapéuticas que antes de que estés, pues no sé, con transfusiones cada 2 por 3, ¿qué tal si miramos, no? Lo que mejor te alimenta, porque al final somos lo que comemos. Entonces, claro, es como todo tan complejo y tantas cosas a cambiar y los referentes muchas veces pues no tienen esta información, no tienen esta formación No. ni esta mirada. Claro, es tener la información, comprenderlo, que eso evidentemente
te ayuda a dar el paso, pero después tener el entorno ya no, ya no en sí que te acompañe y que te respete, ¿no? Porque con el tema de la alimentación, pues a veces incluso es como, a ver, siempre se ha hecho así, tú no vas a comer así, o el Exacto. tema de horas, ¿no? Cenamos a las 9, y tú no, tú vas a cenar antes, o no sé, ¿no? Es un poco ese acompañamiento o ese respeto, Mm, en tu entorno, ¿no? sí. Que tampoco terminan de entenderlo. Bueno, a veces no quieren tampoco entenderlo, Mm, porque supone un esfuerzo mm, y muy grande en muchos sentidos y bueno, pues sí, y luego está el concepto, bueno, pues si venden las pastillas anticonceptivas, ¿no? Volviendo al tema de sangrado menstrual abundante, que es una patología muy frecuente en adolescentes, más que la mujer adulta, ujú. por ejemplo. Claro, a veces es más fácil que yo le dé un anticonceptivo a esta niña que Ya no ha está. acabado de madurar a Claro. nivel óseo. Mm, Dejarla ya con bajos niveles de progesterona, menos de estrógenos, mientras se tiene que acabar de madurar todo su sistema óseo para que no sangre, ¿no? claro. Porque es peor que tenga anemia, ¿vale? Es más fácil que yo le dé esta pastilla que no que esa familia cambie completamente la alimentación o haga una inversión en ciertos suplementos que pueden ir bien, que respetaría más la biología, la ciclicidad, la fisiología de esta persona, ¿no? Claro. Claro, es que, Sí, sí, es ese cambio que debe haber en la sociedad en general, en todos los aspectos, ¿no? De, bueno, empezar a ser soberanos de nuestra propia vida y no depender de, bueno, de lo que sea, ¿no? Desde papá Estado, un médico que te da la pastillita y ya está todo. claro, No, es tú adoptar los cambios y tomar las riendas con los hábitos o con lo que sea que necesites incorporar a tu vida, que en el fondo es todo como muy lógico, ¿no? sí, Para, para que esa inflamación crónica en muchos casos hay, ¿no? Y que es fuente mm, de tantas enfermedades patología, diferentes. sí, sí, sí. Es que ya, o sea, nosotros porque estamos hablando aquí de salud, de ciclo y de salud hormonal, pero es que es como aplicable a un montón de enfermedades Un que montón. estamos viendo cada vez en personas más jóvenes y que son evitables, Mm, ¿no? Pero bueno, también es cambiar nuestra escala de valores y de prioridades, mm, porque muchas veces, o sea, comer pues bien o tener un cierto estilo de vida puede suponer una inversión económica que no todas las familias se pueden sí, permitir, pero luego normalizamos tener como dos coches, mm, normalizamos tener el smartphone de última generación, mm, unas bambas de ciento y pico de euros, ¿no? Esto sí, ahí sí que está, en una sociedad del consumismo, todo esto es como, a mis hijos les quiero dar lo mejor y hago un gran esfuerzo para comprar esas bambas de 160 euros, pero luego no puedo comprar pescado. mm, Pues tal vez hay que empezar, ¿no? También a revisar un poco el sistema mm, de valores y poner las prioridades, como hacer más énfasis de la importancia que tiene pues estos pilares de salud, la alimentación, el descanso nocturno, el ejercicio físico, la gestión del estrés y la exposición a tóxicos ambientales y disruptores endocrinos en tener una buena salud en general, ya mm, no solo hormonal, en general, en general. ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es necesaria esa, bueno, el ir comunicando y que ese mensaje vaya llegando un poco, ¿no? Para que primero puedan planteárselo todas esas personas que a lo mejor ni se lo han planteado. A veces es que ni te lo has planteado, ¿no? Claro, sí, porque no tenemos la información. Claro. Eso es como, bueno, hace unos años yo descubrí el sangrado libre. Mm, Y también es algo que dices, wow, es que qué ole, empoderador, ¿no? Si tú con sí, 14 años, o sea, 14 o cuando te viene tu primera menstruación, ya te explican que hay una posibilidad de que tú no necesites pañal ni nada para menstruar, pero claro, es que ni se te pasa por la cabeza porque no, ya pañal de por vida, ¿no? Y qué claro. cambio el saber o el, como mínimo tener el conocimiento de... Es increíble eso. Porque es volver a conectarte con tu útero, que No, estamos completamente claro, desconectadas. claro. Y, ¿sabes? Saber escuchar a tu cuerpo, porque te Sí. avisa.
Estamos desconectadas de todo el cuerpo. O Mm, sea, y nuestro cuerpo nos continuamente nos da señales, ¿no? De diferente tipo. Pero claro, el útero también y la menstruación también. Y es regresar, es ir a eso, ¿no? ujú, totalmente. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Está habiendo un cambio en el Sí, discurso y yo creo que lento, pero vamos por el camino. sí, yo también. Soy muy positiva en que vamos por el camino. No podemos pretender que haya un cambio drástico Ah, en poco tiempo, pero ya se escucha. Es verdad que a lo mejor tienes que entrar en ciertos canales de información, pero cada vez se va transmitiendo más esa sí, información y hay más focos, más canales, gente joven que empieza a difundir ese mensaje y no sí, sé. sí, Luego, total. otro gran tema es la menopausia también, ¿no? Muy, empieza a hablarse ahora un poco de menopausia y también empiezan a darse informaciones diferentes que tampoco no tiene por qué ser normal pasarlo tan mal, ¿no? Tantos sofocos, ni etcétera, etcétera. Pero también era algo que las mujeres en general sufrían. Cuando te Sí. llegaba, te Nos tocan, ¿no? pasamos, nos pasamos Prepárate. la vida sufriendo, ¿eh? Es increíble. Sufrimos mientras menstruamos, luego seguimos sufriendo en la menopausia. Pero bueno, también, es claro, también ha cambiado muchísimo el contexto, porque ahora ya tenemos mujeres que están transitando por la perimenopausia, que ahora están criando niños pequeños, ¿no? También. Entonces es como, ¿cómo puedo estar si acabo de ser madre transitando ya como por esa connotación tan negativa que Mm, socialmente acompaña la menopausia, que es como el fin de todo, el fin de mi función biológica, de mi papel en la sociedad, de mi sexualidad, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que ya, o sea, ya está, ya se acabe, ya qué hago ahora, ¿no? Cuando al final es un cierre de etapa y el inicio de una, es una transición ujú. y volverse como la sabia de la comunidad, ¿no? La Exacto. que da consejo, se tiene que ver así como una buena oportunidad, incluso a mujeres que les gusta, les se sientan súper bien porque dicen, vale, ahora ya me quito la preocupación de poderme quedar Claro. embarazada. Porque como nos han vendido que es tan fácil quedarte embarazada, vives 40 años sufriendo de que eso Sí, pase, ¿no? Y de golpe tienen como mucho más deseo en vez de todo lo contrario, porque ya han perdido este miedo claro. existencial, ¿no? Entonces, claro, tema de la menopausia es que no nos enteramos de que estamos llegando a ella, porque estamos desconectadas. Ujú. Y el cuerpo nos avisa hasta 10 años antes de que esto va a pasar, para que nos vayamos preparando. Entonces, si llegamos no preparadas, llegamos muy inflamadas por cómo vivimos y es cuando tenemos todos los problemas. Los Claro, sofocos, el insomnio, la irritabilidad, la afectación cognitiva, ya el debut de diabetes, no diabetes tal vez, pero bueno, síndrome metabólico con resistencia a la insulina, la dislipemia con muchos triglicéridos, o sea, aumento del riesgo cardiovascular. Todo esto normalmente pasa porque hemos llegado en un contexto que no deberíamos llegar. como comentábamos antes, ¿no? Con esa inflamación Exacto. con la que vamos llegando casi a todo, ¿no? Mm. Sin cuidarnos, sin invertir en nosotras ni priorizarnos, que es uno de los problemas que tiene la mujer en esta sociedad a día Ujú. de hoy. Que nos han vendido la moto, que somos pues superwoman, ¿no? Tenemos que ser buenas en nuestro trabajo, nos encargamos, tenemos la mayor parte de la carga pues mental de la casa, los niños, quien tenga niños, o si no, seguro que tienes otros que cuidar a otras personas, Sí. casi seguro, ¿sabes? Y luego mantente, yo qué sé, ten vida social, mantente sexy, todas estas cosas que Eso es lo otro, pone. ¿no? Después mantener tu cuerpo, que no envejezca, de la Exacto, mejor manera posible y además eso que habías hablado de de los disruptores endocrinos, ¿no? A través de la cosmética. claro, claro. Es que somos un target perfecto para... Tenemos más sensibilidad a la exposición de disruptores endocrinos y somos las que más los consumimos. Claro. Entonces, bueno, y no sé, creo que es un ejercicio de cambiar tanto, Claro, la cosmética libre de tóxicos, pues más cara también, Sí. ¿no? Es que es todo lo mismo. Al final, la sensación que me da y la preocupación es que yo me siento una privilegiada, pues porque puedo hacer estas pequeñas inversiones en cosmética más natural, comida de también mejor calidad, por mí y por mis hijas, obviamente, ¿no? Sobre todo por ellas. Pero sé que esto no es aplicable a todas las mujeres.
¿no? Es que realmente están expuestas a... O sea, el tema de los disruptores endocrinos a mí cada vez me preocupa más porque yo, como te decía, trabajo en una unidad de patología mamaria, cada vez veo cáncer en mujeres más jóvenes. Cánceres hormonodependientes, ¿eh? O sea, el cáncer hereditario que antes se decía que era, bueno, y se sigue diciendo que es más propio de las mujeres jóvenes, esto no ha cambiado. Sigue siendo el mismo porcentaje de casos de cáncer de mama. Pero lo Ujú. que ha cambiado es aquel cáncer que antes solo veíamos en la mujer mayor, en posmenopausia, que te esté debutando a una mujer de Ahora. 40 y pocos años. ¿Cuándo ha empezado esto? Casi desde la menarquia. O sea, pero cuando se desarrolló, por ejemplo, la mamografía como prueba de cribado, podemos estar en favor o en contra, pero la base que se utilizó es que en la franja de edad de 50 a 70 años, que es la franja de edad que se recomienda el cribado, Hacerlas. más o menos cada 2 años, la mamografía era una buena prueba diagnóstica porque la mama ya está grasa en ese momento. Entonces, si sale cualquier nódulo, cualquier nueva lesión, se verá súper fácil. Ahora nos encontramos mujeres de 60, de 70 años con unas mamas, con una densidad, como si tuvieran 40 y 30. Y este cambio, o sea, al final esto es como actividad metabólica a nivel de la mama. ¿Este cambio Ujú. por qué es? Porque ya no tenemos casi ninguna mama es grasa, muy pocas. Y obviamente todas aquellas que tienen patología, casi siempre, pues tenemos la mama densa. Y de ahí el tema de los desequilibrios hormonales, exposición a disruptores endocrinos, todo esto, seguro que juega un papel importantísimo, Claro. porque son fuentes de estrógenos que van a acabar en la mama. De nuevo, esa conciencia, pero claro, en este caso tiene que estar a disposición y sí, en general son mucho más caras la cosmética que no lleva Sí, tóxicos cuando debería ser al contrario. O sea, lo que no lleva tóxicos debería ser más económico y cargar más lo que lleva tóxicos. Es que en el fondo lo que es bueno para nosotras es bueno para la tierra. Lo que es malo para nosotras es malo para la tierra. Es así de simple, ¿no? totalmente. Hay gente que dice, no te pongas en la piel lo que no te comerías. ¿No te pongas? En la piel lo que Ah, no te sí, comerías, claro, sí, sí, ¿no? sí, Creo que tienen como mucha razón. Y a veces no hace falta, hay que buscar estrategias más económicas. Pues hidrátate con aceite de coco. sí. El aceite de coco es maravilloso. Mm, Y si lo coges ecológico, que no tenga porquerías añadidas, mantiene la microbiota de la piel porque es antimicrobiano, o sea, es antibacteriano, es antimicótico, súper gran hidratante. Bueno, y lo puedes usar como todo el cuerpo, el pelo, incluso la sí, vulva. sí. Entonces, a veces tenemos que ir como, no buscar como cosas súper elaboradas y caras, libre de tóxicos, sino volver un poco a los Cosas básicos. más sencillas, sí, ¿No? Limpia con vinagre y bicarbonato. sí. Obviamente, pues tienes que invertir ese tiempo y prepararte el mejunje, pero hazlo, ¿no? Lo deberíamos hacer Mm. porque es Sí, cuidarnos. eso que comentábamos, el empoderarte en tu, ¿no? Crear lo que tú necesites y hay cosas que no necesitan excesivamente tiempo, ¿no? Una cremita por la mañana con aloe y un poco y aceite de buena calidad y tienes un tónico fantástico Totalmente. que Mm, es agitar un poco y hacer la combinatoria, ¿no? exacto. Eh, Exacto, que al final es, bueno, estas opciones son más caras, es verdad, pero podemos buscar soluciones más económicas sí. al alcance de todas, ¿no? Y lo importante de hoy en día es que si buscas, lo encuentras. O sea, la Sí, información es mucho más fácil que es tengas mucho más acceso a ella, con accesible. lo cual, Mm. Y luego también quitarnos presión, ¿eh? Porque las mm, mujeres tenemos mucha presión de que tenemos que sí, ponernos mil cosas y como envejecer bien, pero es que a veces sí, para envejecer bien tenemos que vivir bien sí. y no ponernos mil cremas encima, sino dormir nuestras 7, 8 horas o las... Intentamos dormir más horas que los hombres y no lo hacemos. Y envejecer es envejecer, o sea, Total. con 50 no quieras parecer de 30 y No, con no, 60 de 40, o sea, no, o no, no, menos, no. ¿no? Hay que Cada una. envejecer bien. Sí, ¿Qué es el problema? Que no estamos envejeciendo bien. mm, Y ese es el objetivo que deberíamos tener todos. exacto.
Bueno, muchísimas gracias, un montón de información. Si quieres despedirte con algún consejo, con algo que quieras comentar a la audiencia. Bueno, a ver, yo diría eso, que a día de hoy me gusta mucho esto, quien busca, encuentra, la información es accesible, es el momento un poco de cambiar el discurso, ¿no? Que el cambio empieza en nosotras mismas, que es lo que decíamos antes, y que ser mujer es maravilloso. Menstrues porque estás en tu época cíclica o cuando empiezas a dejar de hacerlo, porque al final es como esta etapa de la savia, de he acumulado muchos años de información y de liberación. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? Que somos superpoderosas las mujeres y que tenemos que creérnoslo para poder encontrar nuestro lugar en la sociedad de una vez por todas. Pues un mensaje precioso. Ser mujer es maravilloso. Es así. Y muchísimas gracias por tu inspiración, por, bueno, por todo el conocimiento que nos has compartido. Vamos a poner los datos de, bueno, de tus redes, de la clínica y todo, por si alguna mujer está interesada Perfecto. en el texto del vídeo de YouTube. Y nada, encantada de tenerte con nosotras. Ha sido un gran placer, Laia, de que hayas querido compartir ese ratito. Gracias María por invitarme de verdad y gracias por esta labor que haces de empoderar a las mujeres porque es maravillosa. Gracias. Y bueno, gracias a todas vosotras. Seguro que habéis disfrutado un montón. Nos veremos muy prontito en la próxima mirada interna. Un abrazo.